Saludos a todos. El propósito de esta disertación es dar respuesta al interrogante de en qué manera la organización y el análisis lógico de la información que se realiza a una situación específica, utilizando diferentes estrategias para organizar ese tipo de información, le puede permitir al estudiante construir un conocimiento científico, entendido este como un conocimiento crítico y creativo. Y a partir de ciertas teorías que se van a exponer en la disertación, relacionar el aprendizaje del lenguaje matemático, que es un lenguaje formalizado que permite la construcción del conocimiento científico, eh, cómo puede ese tipo de aprendizaje ayudarnos a estructurar una mejor forma de aprender. Para aclarar esa información y contextualizarnos un poco, entonces vamos a mirar ciertos aspectos que tiene inherente la pregunta. Frente a esos aspectos, uno de ellos es la organización de la información. La información se organiza de diferentes maneras y parte de esa forma de organizarla es la manera en que el estudiante o la persona que quiere aprender cierto objeto de estudio tiene como capacidad lo que ha aprendido para poder desarrollarla en estructuras más asequibles para él. Entonces, en los procesos de enseñanza-aprendizaje es fundamental que el docente guíe al estudiante para que él pueda desarrollar e incorporar estas estrategias y de esa manera él pueda comprender más, de forma más eficiente la información que el contexto le brinda. Información que viene de diferentes fuentes, pero que si el estudiante tiene la capacidad para jerarquizar, para analizar, para presentar, incluso para memorizar, le puede permitir a él comprenderla y hacer con ella un feedback, un reconocimiento más general y posteriormente construir conocimiento. La organización de la información parte mucho de la orientación que dé el docente para que el estudiante genere su metaestructura, pero también está la responsabilidad del estudiante para que pueda, desde su motivación o desde sus necesidades para resolver problemas, desarrollar las estrategias más pertinentes con las que se sienta más cómodo y pueda comprender y analizar la información que el entorno le brinda. El desarrollo de habilidades de pensamiento le permite también al estudiante que él pueda gradualmente ir accediendo a esa información. Parte de esas habilidades de pensamiento vendrían a ser categorías en las que la persona puede agrupar la información, relacionarla o jerarquizarla. Y de esa manera, cuando la persona tiene la habilidad para organizar la información, la puede usar de manera más eficiente y esa información que al inicio podría ser datos o simplemente ruido, se vuelve en información pertinente para que se puedan resolver problemas, se pueda propiciar nuevo conocimiento, se pueda resolver de forma creativa alguna situación que demande el uso de esa información. Bueno, también está en la forma de comprender la información, además de la organización, el análisis que yo dé de ese tipo de datos que recibo. En ese aspecto se incluye el análisis lógico. Con el análisis y la información que se presenta se trasciende, se dimensiona, porque asume nuevas dimensiones, asume nuevas relaciones y es posible con las relaciones estructurar pensamientos, estructurar ideas que den solución a problemas o a situaciones que demandan una respuesta eficiente de la persona que está involucrada o la persona que está estudiando ese aspecto. Esta habilidad de pensamiento está en un nivel más alto, ya que implica creatividad, implica emitir juicios, implica hacer relaciones más altas, relaciones más profundas para que la información se conecte entre sí y el estudiante pueda percibir interacciones.
Y parte pues de esta forma de uno comprender la información, de analizarla, está en cómo yo la represento, cómo puedo entregarla al contexto, cómo puedo transmitirla e incluso cómo puedo hacerme entender, cómo una idea que yo tengo en mi mente que ya comprendí puedo hacerla extensiva a las demás personas. Ahí aparece el concepto de representación de la información. Yo puedo representar la información en diferentes niveles. Una puede ser la palabra escrita o hablada, el número o un gráfico. En este tipo de elementos que mencioné aparece mucho el concepto de evolución de la estructura del pensamiento, porque si uno se remite a cómo se formó la palabra escrita o cómo puede un niño pasar de su lenguaje de señas a un lenguaje ya hablado, hasta poder hacer abstracciones y llegar al concepto de número e incluso reemplazar un objeto concreto con un gráfico. Entonces surge en todo este pensamiento, en toda esta concepción, el concepto de evolución de estructuras del pensamiento. La representación de información da cuenta de cómo tengo yo la capacidad de recibir la información, organizarla, analizarla y posteriormente expresarla. Hay técnicas para que se pueda presentar esa información, se pueda representar. En los documentos que se nos entregaron para el estudio aparecen algunas de ellas, que no son las únicas. Las redes de contenido, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, cuadros de doble entrada, esquemas circulares y muchas más. En esta disertación va a aparecer varias redes de contenido porque me parece muy interesante que a través de palabras y de una visualización rápida se pueda dar cuenta de la globalidad de un texto. Y es interesante porque la persona que aprende a manejar ese tipo de formatos tiene la habilidad de establecer relaciones y de una manera muy general percibir la estructura de un texto, de una idea, de una información a través de unas jerarquías. Parte de la pregunta inicial de la disertación es cómo todas estas técnicas, cómo el presentar la información, cómo analizarla, me permite a mí estructurar un conocimiento científico. Desde mi labor como docente, esa es una de las inquietudes y de las prioridades que se tiene cuando se orienta una clase. Y debería ser así. Cómo el pensamiento de los estudiantes puede orientarse de tal manera que el conocimiento se vaya estructurando para que el alumno tenga la autonomía y esté en capacidad de resolver problemas, esté en capacidad de relacionar la información que tiene y deducir causas y efectos, asimismo como construir un proceso para aprender, construir sus estrategias, estar muy consciente de su proceso de aprendizaje. Y algo muy importante y que se va a ver reflejado en el transcurso de su vida es la formalización del conocimiento, cómo yo puedo objetivizarlo, cómo puedo transmitirlo de manera más general, cómo puedo universalizarlo. El conocimiento científico es una meta del aprendizaje que la educación debe intentar propiciar, ya que a través del conocimiento científico es que la humanidad progresa. Y si el estudiante tiene esa habilidad, gradualmente va a acceder a la información y va a modificar su entorno. Frente a la formalización del conocimiento, entra un elemento clave que es el lenguaje. El lenguaje intuitivamente uno lo puede conceptualizar como la manera en la que las personas nos comunicamos, ya sea por gestos, por palabras, por formas. El lenguaje es muy vasto, pero hay unos conceptos que se han clarificado y se han
generalizado en torno a este concepto que está muy ligado al aprendizaje y está muy ligado al conocimiento. Básicamente se entiende el lenguaje como un sistema compuesto por diversos elementos, pero esos elementos se pueden particularizar en símbolos, que pueden ser letras, que pueden ser palabras, que pueden ser números, y está el orden en que yo puedo agrupar ese tipo de los que debería ser la sintaxis con la que se da un sentido, un orden. Parte de su función está el habilitarnos para poder relacionarnos en el contexto, para poder comunicar nuestras ideas, para poder aprender, para poder estar con los otros. El lenguaje tiene una función social que nos hace humanos en la medida en que podamos comunicarnos. Y esa forma de comunicarnos resulta de una interpretación. El lenguaje se puede interpretar, lo que implica que se puede codificar y decodificar. Ese proceso se realiza para que la persona que se incluye en este proceso pueda reconocer qué sentido tiene lo que el otro quiere transmitir. En los documentos que nos aparece una teoría muy interesante, que es la teoría sociocultural del lenguaje de Vygotsky, y se pone de relieve que el lenguaje es un proceso que da cuenta del desarrollo del pensamiento que tiene cada uno. La palabra y el pensamiento están asociados porque en la medida en que uno tiene una estructura de pensamiento más amplia, el concepto que se puede transmitir es más preciso. Es un concepto que da cuenta con mayor fondo, con mayor coherencia de lo que nuestro pensamiento está estructurando. En ese sentido, el lenguaje se presenta como un elemento que cambia, que es dinámico, que es flexible. El lenguaje es una construcción que nos permite estar más a la par con lo que se pretende trabajar. Y frente a ese lenguaje, pues uno encuentra diferentes tipos de lenguajes. Y el que nos interesa en esta disertación es el lenguaje científico. Ese lenguaje científico tiene diferentes elementos, pero vamos a hacer como énfasis en tres de ellos. Uno es la objetividad, otro es la claridad y la precisión y otro es la universalidad que debe tener ese lenguaje científico para que cuando se formalice pueda ser comprendido por la mayor cantidad de personas que estén familiarizadas con la información e incluso con las que no tienen conocimiento muy claro sobre esa información, pero que en el formato que se presente le permita a la persona comprender. Ese lenguaje científico se va adquiriendo y existen varias propuestas para que se vaya adquiriendo. El rol de la escuela es que el aprendizaje sea significativo y que ese lenguaje pueda irse adquiriendo de forma gradual y de forma profunda, que vaya calando por cada uno de los intereses del estudiante y que pueda ser capaz de transmitirse fácilmente en la medida pues de las capacidades del contexto. Entonces hablamos de un aprendizaje significativo en el que se pone de relieve la estrategia de aprendizaje. Y esa estrategia de aprendizaje debe tener un equilibrio en los tres elementos del aprendizaje que son el maestro, el alumno y el saber. En los documentos aparecían varios modelos, pero el que nos interesa es el modelo aproximativo que busca una construcción del saber por el alumno, en la que el interés es que el alumno vaya aprendiendo a través de un aprendizaje activo, a través de un contexto que le permita dar respuesta a las situaciones que el saber le pretende solucionar, y de un modelo aproximativo que tenga sentido, que le permita al estudiante construir su aprendizaje, construir sus conocimientos de forma gradual, de forma autónoma y también de una manera que el estudiante logre tener autonomía.
Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero que haya servido el proceso de disertación para comprender